Lourdes me explicó, bueno, pues de qué iba esta charla, esta conferencia de la Escuela de Familia, pues simplemente es acercaros un poco, pues, cómo hemos vivido, porque no he sido yo sola, yo era integrante de un equipo directivo que trabajábamos 24 horas al día, los 7 días de la semana. Había momentos que no sabíamos qué día era. Ahora es otro el equipo directivo que está, pero que está en las mismas circunstancias, pues porque estamos pasando por la segunda ola, que está prácticamente siendo muy parecida a la primera. La primera nos dio a todo de lleno y bueno, esta segunda, con algo aprendido, estamos intentando controlarlo, la están intentando ya el equipo directivo que está allí, pero bueno, en principio lo que quiero contaros es cómo se vive desde dentro, pero desde dentro del corazón, la pandemia, porque desde dentro del hospital hemos vivido muchas situaciones, algunas situaciones muy dramáticas de los primeros pacientes no saber a qué enfrentarnos, este enemigo invisible que tenemos todos, eso es lo primero que nos enfrentamos todos, y luego las consecuencias que está teniendo, no solamente a nivel sanitario, sino también, bueno, pues a nivel económico, a nivel de los trabajos, de la economía en general, de cuántos amigos tenemos en ERTE, cuántos amigos tenemos en el paro, etcétera. Entonces, esto le tenemos que dar entre todos una vuelta, es decir, yo creo que hay que sacar de aquí mucha fuerza. Yo creo que de los fracasos y de las situaciones extremas sale el mayor ingenio que tenemos, y eso lo puedo asegurar. Entonces, cuando estábamos en el hospital, lo primero que me llamó la atención es que a la hora de trabajar todos cuando nos vimos con 200 pacientes ingresados y donde tuvimos que el hospital darle la vuelta entero, es decir, lo que antes era recuperación de postquirúrgico ahora era una UCI, lo que antes era un quirófano ahora lo íbamos a convertir en UCI porque no teníamos dónde poner pacientes, lo que eran los paritorios donde daban a luz, donde venía la vida, ahora eran camas de UCI. Es decir, toda esta visión nos unió muchísimo porque lo bonito, lo bueno que se hizo, por ejemplo, pues trabajar en equipo, cómo pudimos todos trabajar en equipo, cada uno con sus pros, con sus contras, pero que se hicieron posibles muchas cosas nuevas. Una de las grandes tragedias con las que nos enfrentábamos eran los pacientes, la soledad del paciente. ¿Cómo podíamos nosotros a esos pacientes que los aislábamos de sus familias, que estaban solos? Vosotros seguramente conocéis a alguien o ha habido algún caso familiar hace muy cercano donde lo habéis vivido y donde sabéis la crueldad que es esto. Entonces, de ahí el ingenio, pues gracias a Dios, pues en ese momento empezamos a llamar que necesitábamos teléfono, necesitábamos tablet, nos dimos cuenta de que esa soledad era una cosa poco menos que traumática, que bueno, como una persona, usted está enferma, usted está aislada, usted nada más que entra un momento el médico para ver cómo está o la enfermera cada X tiempo para ver cómo está y ya está. Entonces intentamos acercar, se hizo H Unidos, que era un grupo de voluntarios que todo el mundo arrima un poco el hombro y gracias, bueno, pues a donaciones que tuvimos de teléfonos, de tablets, pues los pacientes pudieron empezar a conectar con sus familias. Todo eso lo íbamos aprendiendo día a día, había que reinventarse día a día. Cosas que nos hizo ver es la humildad. Aquí no había ni directivo, ni celador, ni auxiliar, aquí éramos todos iguales. Entonces, fue una cura de humildad bastante buena, bastante grande. En este enemigo, en la sanidad, nos ha hecho mirar un poco hacia adentro y valorar muchísimo más la vida, la compañía y la humanización de la medicina. En esta segunda parte, pues yo creo en esta segunda ola, aunque el paciente esté más aislado, sí que hay medidas de que, bueno, que en algunos casos se pueda quedar un acompañante, es decir, se están aprendiendo cosas. Pero ¿qué cosa era
pues de las cosas que más me ayudaban a mí. Yo soy una persona creyente, soy una persona practicante y yo si antes rezaba y creía, pues el sagrario, como yo decía, yo me sentaba frente al sagrario, días que a las 7 de la mañana llegaba al hospital, me sentaba en el sagrario, lloraba porque necesitábamos medios y no teníamos medios porque estaban las aduanas cerradas, desde el reparto nos tocaba poco reparto y de entre los repartos pues teníamos que repartir respiradores, teníamos que repartir mascarillas para el personal tenía que estar cubierto, a veces no teníamos para todo, es decir, fue un poco traumático. Y yo me sentaba delante del sagrario y a veces lloraba como una niña y decía, Dios mío, ayúdame, porque a mí nadie me ha enseñado a dirigir una pandemia. A mí me dijeron, tú vas a ser directora médica en enero. Y esto es muy fácil. Y en febrero tuvimos el primer caso de COVID. Luego, aparte, el compañero enfermaron del equipo directivo. Mi máximo responsable enfermó y estuvo ingresado. Una subdirectora estuvo también aislada. Es decir, que hubo un momento en que no sabíamos, además con la máxima precaución de, bueno, pues que no me infecte y luego una familia. Luego, todo esto es dentro del hospital. ¿Y cómo luego trasladaba yo en casa? Porque yo en casa tenía 3 niñas, tenía un marido y tenía una familia, pues que había días que no podía hablar con ellos porque estaba prácticamente todo el día pegada al teléfono, porque tenía pues a 450 médicos a mi espalda, 4.000 trabajadores y 500.000 pacientes, que es lo que corresponde a nuestro hospital. Entonces, eso en un resumen es lo que se vivió en el hospital clínico. Entonces, cuando empezaron las medidas a relajarse un poco, ha habido de todo. Nosotros hemos seguido con mucha cautela porque esperábamos estos segundos que está pasando ahora. Es decir, ¿qué parte hemos aprendido? Espero que todo. Hemos aprendido una palabra que ahora se lleva mucho y que se puso de moda hace un par de años, 2 o 3 años, que era la resiliencia, que lo he buscado en el diccionario porque yo he escuchado mucho resiliencia, y es la capacidad, según la Real Academia de la Lengua, es la capacidad de adaptación que tiene un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adverso. Pues más perturbador que el COVID creo que no ha sido para ninguno de nosotros, nos ha vuelto del revés. A todo nuestro sistema de vida. Antes nosotros decíamos, pues nos vamos de viaje, me voy a casa de mis padres, en casa vienen los amigos, pero es que ahora no podemos hacer. Si lo hacemos con mucha cautela, es decir, podemos salir, podemos hacer cosas, pues podemos ir a un restaurante porque las cosas no se pueden cerrar ni se puede parar todo, pero sí que hay que tener extrema prudencia porque el enemigo está ahí, hasta que no haya un control no lo vamos a poder vencer. Entonces, ¿cómo nos hemos adaptado? ¿Qué parte positiva hemos podido sacar de todo esto? Yo hablaba, pues la parte un poco, me quedo con lo bueno de la primera hora del equipo, de la unión que tuvimos, de conseguir cosas para todos esos pacientes. Otros, desgraciadamente, no sabemos por qué, no sobrevivieron y siguen sin sobrevivir, pero aprendimos de la clínica de los pacientes, cómo se presentaba la enfermedad, cómo se podía ir resolviendo en los primeros días y nos unió muchísimo eso. Los equipos que se formaron, no había especialistas, el neurólogo pasaba COVID, el cardiólogo pasaba COVID, el oncólogo pasaba COVID, es decir, me quedo con eso, me quedo con la enfermera que antes llevaba nidos, ahora llevaba pacientes de UCI. Me quedo con ese cambio, en ese cambio en la mentalidad de la sanidad, que éramos a lo mejor muy estancos y que estábamos muy fijados ahí, pues en ese cambio. ¿Y qué cambió también en mi vida personal y familiar? Pues a valorar muchísimo mis amigos, sobre todo, ya os digo, rezar. Yo he tenido circunstancias muy duras y de decir, Dios mío, ¿qué hago? Y me sentaba allí, Dios mío, ¿qué hago? Que no sé lo que hacer, es que no lo sé. Y allí me tranquilizaba delante del sagrario y las cosas se solucionaban.
Y si no había reactivos para PCR, pues yo decía, señor, por favor, como sea, que vengan reactivos, me da igual. Y bueno, y la fe, pues si antes tenía fe, ahora de verdad tengo muchísima más, pese a los dramas que hemos vivido. Pero ahí siempre ha estado la oración. Soy muy creyente y soy practicante y quiero que también veáis esa parte, que aunque sea científica médica, también me ha ayudado mucho, muchísimo, sentarme delante del sagrario y pedir. Y luego, en cuanto a mi vida personal y familiar, valorar llegar a mi casa y estar un rato, como no había ni que traer niños, ni que llevar niños, ni cumpleaños, ni salida, y ahora me voy a cenar, y ahora he quedado, y ahora mi marido que estaba siempre de viaje, pues estábamos todos allí, nos gustase más o menos, pues eso es lo que teníamos. Y hemos aprendido una cosa, a escucharnos. Es que no nos escuchábamos. Entonces, ahora nos sentamos y no poníamos ni la tele, poníamos música. Y bueno, vamos a contar. ¿Y qué habéis hecho? Las niñas, las pobres, con las clases, pues como teníamos todos los padres, clases online, yo las pobres mías, es que no sé lo que hicieron, porque yo ahí prácticamente era el rato que llegaba, cenábamos todos juntos, yo me tomaba una copita de vino así pequeña, porque decía, es alcohol y el alcohol mata al bicho, y a mí yo no me puedo poner mala. Entonces, un poquillo, dos de ellos, y entonces era nuestro momento, el momento que yo me sentaba con toda mi familia, con mis niñas y con mi marido, y bueno, pues ahí hablábamos, le hablaba a las niñas evidentemente de lo positivo, de lo mal que lo estábamos pasando, pero de la parte positiva. Esto, como la vida es bella, pues yo era prácticamente así. Hombre, no era una alegría porque no podía ser, porque había gente que desgraciadamente se iba, pero bueno, pero fue pues un poco eso. Y luego pues los padres pues eran cuidarlos como niños pequeños. Era prácticamente, yo durante la semana no podía ir a ver a los abuelos, pero el fin de semana que no venía, o antes de ir al hospital o después del hospital me cambiaba de ropa e iba a ver a los abuelos. Pues también hemos valorado mucho más eso, el estar más pendiente. Que no ha habido vacaciones este verano, que no nos hemos podido, porque nosotros ni no hemos ido, porque es que yo lo veía una imprudencia. Decía, Dios mío, ¿cómo me voy a ir? ¿Y si pasa algo? Y por ser sanitario, por contagiar, no nos movemos. Pues hemos disfrutado más por nuestra zona, pues que gracias a Dios en Málaga tenemos playa, y bueno, y no sabemos en qué momento podía venir el enemigo, que de hecho pues otra vez ha vuelto. En septiembre empezó a venir y empezaron a subir los casos en Málaga. Es decir, la parte buena, pues la familia, cuidar a nuestros mayores, estar más tiempo con nuestros hijos, ayudarlos más, escuchar a nuestros amigos, pues no quedábamos, pero por lo menos escucharlos, hacerle una llamada. Ya no eran los WhatsApp ni los audios de voz, sino pues vamos a llamarnos, vamos a hacer un meet, vamos a quedar es decir, ¿y qué echábamos de menos? Esos amigos nuestros y qué echábamos de menos, pues la gente que verdaderamente queremos. Entonces, yo creo que esto hay que sacar la parte positiva, pese a bueno, sin una ilusión, es decir, con un poco con realismo, como en la situación, porque la situación es muy complicada, porque el gasto, nosotros sabemos que todo el gasto sanitario que está habiendo, que es un gasto sanitario exagerado, no lo podéis ni imaginar, porque pacientes que conllevan muchísimo tratamiento, muchos días de hospitalización, esto de algún lado luego tendrá que salir. Es decir, que en España vamos a tener una crisis económica, pero bueno, nuestros padres pasaron y nuestros abuelos pasaron por crisis muy gordas. ¿Por qué nosotros no? Vamos a ver, ¿por qué nosotros que somos una generación obediente? Que yo siempre digo, hemos sido esclavos de nuestros hijos. Mamá, llévame al cumple, mamá, tráeme al cumple, mamá, hazme esto, mamá, tráeme lo otro. Y a lo mejor aquí le tenemos que enseñar a nuestro hijo valorar mucho más las cosas y ser un poco más, ayudar más, colaborar más en casa. Las mías hacían, vamos, yo como no estábamos en casa, pues llegaron a hacerse de comer solas. Bueno, pues ya está. Y no ha pasado nada. Es decir, ese proteccionismo que teníamos, por ejemplo, para los hijos, pues yo creo que un poco la parte positiva que puedo sacar yo de toda esta pandemia en familiar y en mi ejemplo propio, pues es esa, es decir, pues eso. En el ámbito del hospital, pues nos hemos dado cuenta de muchas
pues de muchas carencias que teníamos, que lo veníamos diciendo, muchísimas carencias. Y una de las carencias que teníamos nosotros y que pues fue la ayuda espiritual. La ayuda espiritual, pues nos dimos cuenta un día que había unos sacerdotes, los pobres perdidos por allí, que no sabían lo que hacer y que estaban en misión pastoral, pero... Y yo le dije, bueno, ¿y por qué vosotros no vais a dar asistencia espiritual? ¿Quién quiere? Y entonces hacían listas, había lista de espera, porque la gente quería hablar con el sacerdote. Entonces yo me lo encontré por equivocación, porque como soy muy despistada me equivoqué de pasillo. Iba buscando el médico del trabajo, que era otro de nuestros ángeles de la guarda, que tenía que controlar pues si algún médico o algún enfermero, algún celador daba positivo, etcétera. Pues yo buscando ese médico del trabajo me equivoqué de pasillo y me encontré a los sacerdotes. A uno de ellos lo conocía porque bautizó a mi hija y no lo veía hacía muchísimo tiempo y digo, ¿tú qué haces por aquí? Pues nada, que estamos perdidos y que no sabemos. Y gracias a los supervisores de enfermería, que se lo agradeceré siempre, hicieron en cada control, le dieron los teléfonos, hicieron unos listados y todo el mundo que quiso pues tenía auxilio espiritual. Pues de eso me siento orgullosa. Bueno, por lo menos que cualquier criatura que quisiese charlar un rato con un sacerdote tuviese ese auxilio. Y como eso, bueno, pues como experiencia ha sido un máster intensivo. Luego ya en septiembre ya dejé el cargo. Una compañera que muy válida, intensivista, se ha quedado en el cargo de directora médica. Y bueno, para mí ha sido un máster que en mi vida me hubiese imaginado yo la responsabilidad que iba a recaer en mí, porque bueno, yo era patóloga, como ha dicho, yo me dedicaba a un área que poco tenía que ver ni con la medicina intensiva ni con las enfermedades infecciosas como es el COVID. Y fue todo pues a base de aprenderte de cuáles eran los síntomas principales y de poner medios y de poner recursos humanos, de contar con la gente, tanto laboralmente como voluntarios, que hubo muchísimos voluntarios. Aprender, pues aprendió muchísimo. Muchísimo. Y bueno, y en definitiva, pues era un poco un testimonio de cómo se ve de dentro, que no es fácil, lo que veis en el diario, a lo mejor esas 2 o 3 imágenes que salen de la UCI, que sepáis que se convierte en horas con un mono puesto, con un mono impermeable, con mascarillas, con una gafa y con el miedo en el cuerpo, porque en la primera ola teníamos el miedo en el cuerpo que no sabíamos si tocando un papel nos podíamos contagiar, no sabíamos si estaba en el aire, no estaba en el aire, si se ponían aerosoles, si mascarillas que no había para todos, pero de la buenísima las teníamos contadas. Es decir, que bueno, que fue una parte muy dura y que por eso yo pido y pido que la máxima prudencia y que si se ponen unas medidas que, pues, como decían el otro día, se ponen unas medidas de que a partir de una hora no se puede salir, pero bueno, me puedo contagiar igual por la mañana que por la tarde, sí, pero vamos a ver, si yo estoy en una comida, tengo una sobremesa, yo me bebo una copa, me bebo 2 copas, me fumo un cigarro, tengo más riesgo de contagiar. Es que eso es así. Es decir, no es vamos a hacer la puñeta y vamos a hacerla, no, es intentar tener un poquito de coherencia y de lógica, sobre todo en este tiempo. Es decir, tener un tiempo limitado de tener un poquito de coherencia. Cuando más bajaron los casos en Málaga de COVID, fueron esas 2 semanas que no nos dejaron movernos para nada. Para nada. Entonces, ahí fue cuando hubo la bajada importante. Ahora, si lo hacemos bien, y Málaga, que no es de las peores, porque Granada está muchísimo peor que Málaga, si lo hacemos bien y tenemos conciencia, yo creo que esto lo superamos todo y a un ritmo importante volveremos a tener la vida que teníamos antes. Pero es verdad que todavía esto es una carrera de fondo, esto no es un sprint que lo hagamos en 1 o 2 semanas y para las Navidades ya ha pasado todo, ¿no? Yo, vamos, el consejo desde el punto de vista sanitario
fundamental el lavado de manos, fundamental, lavado de manos con agua, jabón, con el gel hidroalcohólico, la mascarilla siempre puesta, aunque si quedamos con intentar pues quedar lo menos posible, sobre todo en estas semanas que está subiendo la ola, quedar lo menos posible con gente que queremos, porque, bueno, que tampoco con grupos de amigos y que a todos nos apetece muchísimo, pero que yo era la primera que decía, ay, pues me voy a ver si me tomo un café y decía, no, vamos a ver, para un poco, tomarte un café, quitarte la mascarilla, y si tu amiga fuma, pues fumarse un cigarro. Entonces, ¿qué pasa? Pues en ese me tomo el café y el cigarro, a lo mejor es ella asintomática, es positiva, y asintomática, no tiene síntomas, porque hemos visto de gente que no se ha dado cuenta de que tenía, que luego hemos hecho los anticuerpos y tenía anticuerpos, y gente que lo ha pasado fatal, y bueno, pues como de casos más desgraciados que llegan a la muerte, porque no se sabe todavía cómo ataca el sistema inmunitario, se sabe poco. Entonces, bueno, esta chica asintomática queda conmigo, yo me voy, paso mi consulta e infecto a... Es decir, yo siempre pienso, o quedo con una amiga que tiene un negocio propio y yo, que soy sanitaria o que soy asintomática, y la infecto a ella y la obligo a que cierre su negocio. Es decir, yo todo esto lo pienso antes de quedar con alguien. Dios mío, pues verdad, pues no, pues nos llamamos por teléfono, pues hacemos una videoconferencia. Es decir, hay que ser muy prudente para mantener esto a raya. ¿Por qué? Pues porque de nuestra prudencia de ahora será nuestro beneficio en unos meses. Entonces, bueno, yo desde aquí y como responsabilidad sanitaria, yo como médico, ya como médico patólogo, ya no pues, bueno, llamo a extremar la prudencia. Los niños lo están haciendo fenomenal. Los niños en los colegios, me decía todo el mundo, los colegios, los colegios, 15 días, los colegios les doy 15 días. Claro, me equivoco, evidentemente soy humana y me equivoco, pero lo están haciendo tan sumamente bien que hay un foco, se controla, el niño se aísla en casa, se aísla la familia y no pasa nada. Ojalá nosotros, y nosotros tenemos que tomar esa reflexión. Es decir, yo me tengo que aislar, es decir, tengo que restringirme en algunas cosas. Pero esto alguna vez tendremos que vencerlo, eso lo tengo clarísimo, y tendremos que reinventarnos, eso también lo tengo muy claro. Y bueno, y por lo demás, pues aquí voy a dejar un momento para que me hagáis preguntas, porque es que, no sé, como testimonio os he dado la parte buena, la parte más bonita, la más amable, y la que bueno, yo de verdad os lo digo, que hubo momentos muy, muy malos, muy duros, momentos donde yo soy llorona, yo salía, y yo el día que lloraba, de los días que más lloraba, fue cuando yo llegué al Corte Inglés, al supermercado, y vi que no había un coche. Y yo lloraba de pena. Yo decía, Dios mío, mi vida, o salía detrás del hospital y estaba todo cerrado. Yo decía, Dios mío, estas criaturas, ¿cómo van a vivir? Y nosotros dentro teníamos un infierno. Pero eso era pero luego es verdad que luego dices, esto lo superamos. Esto somos conscientes y lo podemos superar porque hay áreas que lo están haciendo bien. Vamos a aprender de los que lo hacen bien. Vamos a aprender de los colegios. Yo siempre digo, si los colegios los niños están con sus mascarillas, con su separación, pues vamos a hacer los adultos lo mismo. ¿Que tenemos que ir a comer a algún sitio? Vamos a ir a un restaurante, claro que vamos a ir a un restaurante, porque seguramente ellos tendrán sus medidas, pero vamos a un restaurante con un poco de cabeza, con nuestra familia o con muy poca gente, porque el restaurante tiene que seguir. El restaurante, los negocios tienen que seguir, pero vamos a hacerlo bien, para que no cierren. Es decir, y como eso, pues todos los negocios, para que no cierre una tienda. Yo veo también esa parte pues porque me duele también que hay muchas familias que lo están pasando mal. Y nosotros, bueno, pues la sanidad, el trabajo no nos falta, ¿no? Pero nosotros nada más que decimos, cuando tengan que pagar todo esto, vamos a ver dónde va a salir. Porque la verdad, bueno, que el gasto es un gasto extremo, pero bueno, ya está. Eso ya los políticos y los demás que administren los dineros. Así que nada, yo lo único que, bueno, que os animo a ser prudentes, os animo a ayudar
ayudar lo máximo posible a aquellas familias, sobre todo, que hayan tenido algún caso, que lo estén pasando mal, porque la verdad que hay casos muy, muy dramáticos. Y bueno, también a escucharla. Y a escuchar a nuestros hijos y a hacer más vida familiar. A hacer más vida familiar, a escucharnos, a soportarnos un poquito también. También a soportarnos porque se enriquece mucho. El escuchar a los hijos enriquece muchísimo y escuchar a los maridos y a las mujeres. Es decir, y poner sobre la mesa muchas cosas, porque, bueno, antes no teníamos tiempo. Pues si antes tenía uno que llevar a la niña una cosa, el otro a la otra, ahora te voy a recoger. Ahora como no se sale, pues ahora en casa, o vamos a ver una película, o vamos a hablar un poco de un tema, o a discutir, que también es muy saludable. Es decir, sin llegar a extremos, pero bueno, pues a discutir cosas, pues que, pues, oye, pues mira, yo he pensado que esto, pues mira, ahora que me di cuenta, esto me gustaba más o me gustaba menos. Y bueno, y a retomar esa vida en familia que yo la veía tan deteriorada, que le hacíamos más caso a más cosas más superfluas, no teníamos tiempo. Ahora tengo esto, ahora me tengo que ir de viaje, ahora me tengo no sé cuánto, ahora, y a lo mejor no nos sentábamos, o pensar en nosotros, familia, ¿y nosotras qué? O nosotros, o los chicos. Pues pienso un poco en mí, o bueno, pues pensar un poquito en nosotros y en cómo ayudar y en cómo salir adelante de esto, porque bueno, yo estoy segura de que esto salimos adelante porque no, porque vamos, nos tenemos que reinventar. Tenemos una generación anterior a nosotros que salieron de una posguerra durísima y alzaron ciudades a su hijo, nos dieron carreras, viniendo de sin medios prácticamente, los que pudieron trabajando mucho, nos dieron nuestros estudios y hoy, gracias a Dios, a nuestros hijos le podemos dar muchísimo más porque hay muchas más ayudas. Con lo cual, bueno, pues con esta pandemia desde el corazón, pues animaros a todos, si tenéis algún caso conocido, animaros mucho a que le ayudéis, a que recéis muchísimo por ello y bueno, y con esto pues poco más. ¿Alguna preguntilla que me queráis hacer o no sé, algún tema? Yo es que he dejado, digo, pues no sé por si tenéis alguna duda o queríais preguntar algo sobre, no sé, sobre la enfermedad. Poca cosa, porque se sabe poco, se sabe que síntomas respiratorios, síntomas digestivos. Tenemos también casos de síncope, casos de infartos, porque este virus produce una alteración en la coagulación sanguínea, produce trombo y bueno, tenemos casos de tromboembolismo pulmonares con dificultad respiratoria, pero a lo mejor la radiografía sale normal y es que tiene un pequeño trombo en el pulmón. Es decir, las manifestaciones están siendo diversas, cada día pues a lo mejor aprendiendo un poco más, pero bueno, todos ya más o menos conocemos cuál es la clínica y hay criaturas que la pasan que no tienen síntomas, siempre, bueno, pues que tengamos algún caso cercano, pues acordarnos de llamarlo, sobre todo si están en el hospital, ponerle un mensajillo porque están más solos, más aislados y bueno, y también hay mucha gente que se cura, la gran mayoría se cura. Y bueno, y poco más, ¿alguna preguntilla que me queráis hacer? Es que esto así de hablar, esto es un rollo, esto es un monólogo. A mí me gusta hablar con vosotros, que me paréis, que me digáis, oye, Mariví esto, Mariví lo otro. Pero esto ha sido un monólogo. Así he estado dando todas las clases este año aquí en la facultad y Angelito, mis niños, no conozco la cara de ninguno. A vosotros por lo menos algunos veo las caras. Así que nada, y ya está. El distanciamiento social. A ver, aquí una pregunta, Raúl. Raúl me pregunta, espérate, hijo, a ver dónde puedo ver yo. Porque, a ver, aquí en el chat. Raúl Rebollo me pregunta, buenas tardes, ¿cree usted que el distanciamiento social mantenido en el tiempo va a afectar a los niños en su desarrollo emocional afectivo en un futuro? Pues yo creo que no. A ver, distanciamiento social, ellos están en el cole. A ver, distanciamiento social. Ellos están en el colegio, tienen una familia. Vamos a recordar nosotros en nuestra época, ¿a cuántos cumpleaños íbamos nosotros en nuestros amigos? ¿A cuántas actividades extraescolares nos llevaban nuestras madres? A mí, jamás. A mí me gusta el baile flamenco desde que era chica. Y yo quería siempre quería ir a bailar ay, ¿cómo se llama? Ay, ahora no me acuerdo al conservatorio.
Era el sueño de mi vida. Se va a ir la hora de flamenco. Mira dónde acabé. Pues me decía que no, que ella no tenía coche, ¿no? El autobús, a mí allí arriba el Lejío, yo allí no te llevo. Me chinché para toda la vida. Es decir, que nosotros que los niños distanciamiento, los niños tienen colegio, es decir, el distanciamiento social que tiene ahora, que pues que a lo mejor no podemos, es verdad que hacíamos muchas actividades y los padres también. Una parte buena, muchos padres nos conocemos de los cumpleaños de los niños, de todas las actividades extras que hacíamos con los niños, etcétera. Pero bueno, esto no va a ser para siempre. Es decir, gracias a Dios hay colegio. Que no hubiese habido colegio, eso sí hubiese sido más importante. Porque la parte de no colegio, ahí sí, eso sí lo veo más importante. Pero ahora mismo, bueno, yo creo que es algo llevadero. Yo creo que, y ahí tenemos nosotros que, tenemos que aprovechar y conocer un poquito mejor a nuestros niños, estar más con ellos, que muchas veces, pues bueno, pues nos cuesta también, que es cargar, porque estamos muy pendientes. Yo creo que estamos demasiado pendientes a los niños. Y nada, pero vamos, yo creo que el desarrollo emocional y afectivo, teniendo colegio, espero no equivocarme, como en los 15 días, pero yo espero que no, yo creo que no, porque además tiene su familia y tiene su círculo, es decir, que yo creo que no. Y la familia Godoy me dice, ¿está descartado finalmente que los niños son portadores aunque no desarrollen el virus? Pues mira, yo aquí tengo mis dudas, porque verá, nosotros de los dos casos más dramáticos que hemos tenido han sido dos niños de 16 años, que fueron dos casos importantes, bastante importantes. Entonces, es que de esto no se sabe nada, de esto se sabe bien poco. Tener en cuenta que este virus lleva 1 año en el mercado, es decir, que es que no lleva más. Publicado hay poco. Los médicos nos basamos en publicaciones científicas y en estudios, sobre todo que tenga un tiempo, que tenga una base. Y de esto se sabe poco. No sé, portadores, desarrollar el virus sí lo desarrollan. Y hay niños que ya os digo que de forma muy trágica. Y la familia García Martínez me dice, las personas que han sido positivas y habiendo hecho su cuarentena siguen siendo positivas. Pues sí, señor. Hay personas que tardan en negativizar la PCR pues hasta un mes. Hasta un mes. ¿Por qué? Pues no lo sabemos tampoco. Sabemos que hay personas que su sistema inmunitario tarda más en aislar el virus. Hay personas que tienen anticuerpos para ese virus durante un tiempo, unos más y otros menos. Es decir, como digo, todo del virus sabemos, pero sabemos poco. Que hasta que la PCR no sea negativa, tiene que estar haciendo la cuarentena, porque va a seguir transmitiendo. Es decir, hasta que no haya una PCR limpia negativa, ese paciente, nosotros hemos tenido pacientes que han estado hasta 25 días y PCR y otra PCR positiva y otra PCR positiva. Es decir, que tampoco nos garantiza, aunque esté asintomático. Nosotros tenemos, cuando nos hicieron a todos los anticuerpos, porque nos hicieron a todo el hospital entero, hicimos un estudio de anticuerpos, pues había gente que tenía anticuerpos para el virus y ni se había enterado. Y había personas que lo habían pasado fatal, que habían estado ingresados, no llegaron a estar, pero habían estado mal, intentando negativizar PCR 20 días y no crearon anticuerpos. Hubo que repetirlo otra vez los anticuerpos, es decir, que es aconsejable que los menores de 6 años lleven mascarilla. Pues, bueno, angelitos míos, pues aconsejable, depende de si el niño es muy inquieto y va a tener la mascarilla más tiempo en el suelo, más tiempo refregándosela por todos lados. Si la lleva el padre o el acompañante o el que esté, a la hora es verdad que de jugar entre ellos y todo, pues es que más pequeños, claro, si son de 5 añillos, que son un poco más capaces, sí, pero de 4 o 3 años, ¿cómo le dices al niño o empezarlos a educar, que lleven la mascarilla, poquito a poco, que no compartan? Es que eso es lo más complicado, porque son niños muy pequeños y no todos los niños son iguales. El que sea un nervio, dice, no, la mascarilla está todo el día por ahí, refregada. Entonces es peor que la lleve puesta, que lleve la mascarilla o con la mano cambiándose las mascarillas. Es decir, como aconsejable es, pero claro, ya depende de cada niño. Pero ya, dice, lo comento en el aula con los demás compañeros de clase.
A ver, la familia García. Entonces, ¿por qué hay profesionales médicos que dicen que una vez pasado cada día siguen siendo, pueden hacerse vida relativamente normal? Pues no sé qué profesionales médicos lo dicen, pero con una PCR positiva no se puede hacer una vida normal. Tú eres activo. Tú teniendo PCR positiva, la PCR es un estudio del ADN o ARN, en este caso viral. ¿Qué ocurre? Mientras cuando yo tenga ARN activo en mi cuerpo, yo tengo capacidad de infectar. Hasta que nosotros en el hospital no se le da a nadie el alta, si no va a ir en aislamiento a su casa, si me dicen estoy bien, estoy asintomático, aunque tenga PCR positiva, pero vas a casa en aislamiento. Tú en casa no puedes hacer una vida normal, al menos en la calle. Es decir, no sé qué profesional médico, pero con PCR positiva, aislamiento. Eso es lo que... Porque es que es activo el virus. Entonces no sé cuántas veces me voy a replicar, pues hacer un médico de familia, pues habrá que decirle al médico de familia que vida normal me parece a mí que no. Y no quiero contradecirlo, pero me parece a mí que con PCR positiva, hasta que no se negativice por la experiencia que tengo, hasta que la PCR no es negativa, nadie me puede confirmar que no esté libre de virus. Porque de hecho cuando hacemos los antígenos, es decir, la inmunidad, si me sale, hay dos tipos de inmunidad, una temprana y otra tardía. Si me sale la temprana, tengo que hacer la PCR para ver si esa inmunidad temprana coexiste con el virus activo. Es decir, que PCR positiva, aislamiento. Si no, me dice el médico de familia, eso lo digo yo. Es que así, es que si no, no vamos a acabar nunca con el virus. Porque estoy bien, yo estoy fenomenal, yo estoy bien, pero estoy echando virus. Quedo con mi amiga, me tomo un café y la que se infecta es mi amiga. Y mi amiga infecta a su madre o a su padre. Y vienen los dramas. Es decir, mientras sea activo, nada. Ay, ¿cómo concienciar a los jóvenes de la gravedad de la pandemia? Yo me lo llevaba a la UCI. Yo lo he dicho y se lo dije a mi hija. En el momento que quieres salir, te vienes conmigo a la UCI y le das la vuelta a los pacientes, que no hacen falta muchas manos, porque los pacientes hay que ponerlos en prono para que respiren un poco, para que el aire del respirador vaya mejor. Esto no es una broma, es una lotería. Porque yo puedo estar asintomática, no me pasa nada, pero mi hermano le puedo yo infectar y por esa manera de reaccionar el virus, dependiendo de la capacidad de reacción inflamatoria que tenga el paciente, así va a responder. Lo que hace el coronavirus, el SARS-CoV-2, es hacer una respuesta exagerada a la respuesta inmune nuestra. Es decir, soy como súper reactivo a la inflamación. Eso es lo que hace, producir una reacción inflamatoria a lo bestia. Aquel que tenga una inmunidad buenísima, compatible con ese virus, pues se lo lleva de calle. Porque hace una reacción inflamatoria tan exagerada que donde primero, que es el sistema de macrófagos, los macrófagos, para que me entendáis un poco, son como las aspiradoras, las rumbas estas que tenemos en las casas. Esos son los macrófagos, van eliminando todo. El COVID lo que hace es activar a ese macrófago. Activa ese macrófago y el macrófago pues hace una respuesta. El macrófago, aparte de quitar todo lo que, toda la porquerilla que nos va llegando, pues también llama a las células inflamatorias, presenta antígenos. Aquí tengo un virus que me lo he comido y os llamo a todos para que vengáis a echarme una mano. ¿Qué ocurre? Que cuando esa reacción inflamatoria es en el pulmón, que está llena de macrófagos en condiciones normales, porque purifica el aire que respiramos y todas las partículas que vienen, hace una respuesta exagerada, hace que el pulmón, donde tiene que ser una vía transpirable para que pase el oxígeno, se llene de macrófagos y ese oxígeno no puede pasar. Es decir, una cosa que es tan absurda como nuestra, o tan absurda, ¿no? Tan lógica como una respuesta inmune buena, aquí se convierte en, cuando es exagerada por este virus, se convierte en mala. Es decir, la gente joven yo en las clases les doy una tabarra impresionante porque ellos se tienen que concienciar por ellos,
Puede que no, pero puede que sí también, que hemos tenido 2 casos de 16 años muy graves, pero por todos los que le rodean, por padres, por hermanos, por abuelos, por todos los que les rodean. Es decir, la gente joven son los primeros que se tienen que concienciar. Yo creo que las ciudades que están más afectadas han sido en aquellas ciudades donde la vida universitaria ha sido descocada, donde han hecho botellones al aire libre, muy bien, pero ahí se está una relajación con alcohol, sin mascarilla. Es decir, estamos hablando unos con otros, fumando, te paso el cigarro, lo que no es el cigarro, etcétera. Es decir, que estamos, y eso ha sido el contagio, eso es lo que pasa en Granada. Granada, lo que ha pasado, hay 800 ingresados en Granada, por Dios bendito. Que hay más de 1.000 casos por 100.000 habitantes. Y son 300.000 habitantes lo que hay en Granada. Eso es exagerado, es decir, yo pacientes de Granada ya no caben. En Granada ya pacientes los van a tener que derivar. Y eso ha sido por el mogollón de... Aquí es verdad que en Málaga ha habido menos, pero en Málaga es porque yo creo que desde un primer momento las clases universitarias o la gente joven ha estado un poco más disciplinada. Me da la impresión, no lo sé. A ver, si ha estado en contacto con un positivo un tiempo de 15 minutos y siempre con mascarilla, no hay que preocuparse de habernos podido contagiar. Eso es verdad. Es verdad. Si tenemos un caso positivo y hemos estado los dos con mascarilla, hay muchísimo menos riesgo. Hay un porcentaje muy bajo de riesgo de contagiarnos, casi nulo. ¿Por qué? Porque la mascarilla protege. Aislamiento de contacto, lo que llamamos tanto aislamiento de contacto como la gripe. Este año no va a haber gripe, os lo digo yo. ¿Por qué? Porque llevamos mascarilla. Y la gripe se contagia igual que el coronavirus, por las gotillas de saliva que ni vemos nosotros cuando hablamos. Y somos de mucho hablar. Es decir, por esas gotillas se transmite. Si tú tienes tu mascarilla, las gotillas se quedan ahí. Eso es lo importante. Dice, como usted sabrá, hay vacunas que han tardado años en desarrollarse. Dice, creo que usted será efectiva la vacuna. ¿Recomienda vacunarse en las primeras ediciones? Espera, veréis, Natalia. Nos van a vacunar los sanitarios. A los primeros que nos van a vacunar son a nosotros. Ya veréis, si os vais a quedar sin médicos, sin enfermeros, iremos cayendo poco a poco. Pero bueno, yo creo que aquí se han puesto las pilas muchísimo. Tened en cuenta que esto está tambaleando la economía mundial. Entonces, hay gente muy buena en la investigación. Es verdad que hay 10 años para una vacuna sea buena. Entonces, ese es el gran reto de la ciencia. Es el gran reto que bueno, tantas vacunas que están hablando, pues alguna tendrán que empezar a vacunarse. Nos van a vacunar primero, pues ya lo han dicho, a los sanitarios los primeros por grupos de riesgo. Así que, bueno, pues seremos como siempre, igual que cuando empezaron a vacunar de la hepatitis B. La hepatitis B se empezó a vacunar en la Facultad de Medicina. Empezaron a vacunarnos a todos un día de práctica y dijeron a vacunaros todos de la hepatitis B. ¿Y eso? ¿Es una vacuna nueva que ha salido? Venga, todos vacunados. Y a todos nos vacunaron de la hepatitis B, a todos los estudiantes de medicina. Y aquí estamos. Así que, bueno, esto será como todo. Yo creo que a la población general tardará un poco más. Tardará un poco más y, bueno, primero vaya a tener a todos los sanitarios, con lo cual será esto tranquilo. Así que nada, yo creo que ya está. Lo que tengo que es un monólogo, que me gustaría que hablas con todos vosotros y poderos ayudaros muchísimo más. De todas maneras, bueno, pues si necesitáis algo, pues aquí estaremos y seguiremos haciéndolo. Nosotros ahora, bueno, yo ahora estoy ya más tranquila porque en el área que yo estoy, pues la verdad que COVID no tenemos pacientes COVID, me dedico al área del cáncer y bueno, y tenemos otra, no todo es COVID, tampoco podemos mirar para otro lado, hay pacientes, tenemos todos los pacientes, esos pacientes crónicos, esos abuelos, esas criaturas que están luchando contra el cáncer y que están saliendo bastante bien, gracias a Dios, pues también estamos ahí. Y bueno, a ver, familia Prieto dice, mi hija menor es propensa a la bronquitis, tiene más riesgo, ya le hicieron la prueba de los antígenos y dio negativo, pues muchísimo mejor. ¿Tiene más riesgo? Sí, todos los niños que tengan bronquitis, que tengan más hiperreactividad bronquial, claro, está asociado todo, una reacción inflamatoria más ávida, más potente, pues esos niños tienen que estar evidentemente más protegidos. Bueno, la valiosa información, yo hablo desde mi experiencia, lo único que mucha paciencia, aquellos que estéis en situaciones, pues ya os digo, de ERTE o de paro, pues que
o en esas situaciones tan dramáticas, pues que tienen muchísimos amigos y muchísimas familias, porque en toda nuestra familia tenemos casos, pues animaros muchísimo y bueno, y que de esta tenemos que salir. Hemos sido una generación, si hemos sido una generación que hemos vivido con móviles a los casi 20 y tantos años, 30. Hemos sobrevivido sin internet. Hemos sobrevivido aprendiendo internet. Hemos sobrevivido aprendiendo los juegos de los niños, aprendiendo cosas tan raras y a ser obedientes con nuestros padres y esclavos con nuestros hijos. Es decir, que somos una generación que yo creo bueno, que tengo mucha esperanza en nosotros y en que esto pues poco a poco lo iremos remontando y ya está. Y bueno, pues desde el corazón pues daros toda la suerte del mundo. Si necesitáis algo del hospital, pues allí me tenéis y nada. Y bueno, y ya está, que mucha suerte a todos y a Lourdes darle las gracias y algún Eso te día iba a cuando decir. ya pase todo esto os veré personalmente. Eso, nos tienes que prometer venir ya al colegio y Claro damos que otra sí, conferencia, pero cuando ya podáis. todavía más positivo porque todo esto ya ha acabado. Pues nada, Mariby, muchísimas gracias A vosotros. por tu rato, de verdad que está súper interesante, me ha encantado, tanto como han dicho, tanto profesionalmente como humanamente, y gracias a las familias por participar de esta actividad. Bueno, además de Venga, verdad. Bueno, un besazo muy venga, grande a todos gracias. y a cuidaros mucho. Y a las mascarillas, por Dios, lavado de manos con jabón. Lo llevo diciendo, vamos, desde el primer día. Lavado, los niños entran de la casa, vosotros entráis, agua con jabón, como toda la vida de Dios, agua con jabón en las manos, y luego echáis el hidrogel, agua y jabón. Y la Perfecto. mascarilla, por Dios, no os quitéis la mascarilla. Así que nos aguantamos un poquito. Venga, un besazo a todos y Lourdes, muchas gracias. Venga, ¿Vale? gracias. Hasta Venga, luego. hasta luego.